Saludos. Titulamos este vídeo Neolítico o Neolíticos, post-reseteos MAT, Albuñol RH18. Ya en este título estamos presentando nuestra hipótesis cuando hablamos de neolítico y decimos, ¿se tratará de un neolítico como está establecido por esta ciencia oficial, que es decir, una de las épocas más antiguas, junto con el paleolítico se le puede decir? ¿O en realidad se tratará de muchos neolíticos, en el sentido de que representarían realmente la actividad humana después de un reseteo MAT o tipo diluvio? Es decir, después de cada una de estas catástrofes que una oscuridad en unión de una élite pues conoce, pues existirían unos periodos en que el ser humano parte de cero. Por tanto, no sería correcto, según nuestra opinión, esta es una hipótesis, por supuesto estamos tratando un tema que es especulativo, pero es lo que nos dice nuestro discernimiento que nosotros proponemos para que la persona lo medite. Entonces, nosotros decimos que en realidad no es un neolítico, sino son distintos periodos en los cuales que se producen después de un reseteo o de un diluvio o MAT flood. Eso es nuestra opinión, y nosotros en este vídeo precisamente pues vamos a dar un indicio de esto que estamos diciendo en relación con una cueva que es la cueva de los murciélagos, en la cual se encontró pues uno de estos en el siglo XIX, uno de estos vestigios neolíticos, porque nosotros vamos a plantear una cuestión para que la persona piense si puede ser real esa antigüedad que se le atribuyen a estos restos encontrados en esa localidad de Albuñol, en la provincia de Granada, España. Entonces, esta es la portada de este vídeo que vamos a ir nosotros desarrollando. Entonces, miren aquí los puntos, estos tres puntos que vamos a tratar. En el punto número 1 vamos a recordar la narrativa histórica oficial, que es una línea temporal que parte desde lo más primitivo hasta la actualidad. Pero nosotros decimos, nuestra interpretación no es así, nuestra interpretación es que en realidad no es una línea continua temporal, sino que son ciclos en los cuales, pues precisamente, también controlados por una oscuridad, pues se van formando pues este tipo de inducción de pensamiento adoctrinador, decimos nosotros. Entonces sería recordar precisamente esa narrativa histórica oficial. Un punto segundo, pues dar un ejemplo paradigmático de lo que decimos nuestra teoría del reseteísmo, que nos lo vamos a encontrar en la cueva de los murciélagos en Albuñol, la localidad de Albuñol, que pertenece a Granada, y Granada en el sur de España. Y el punto tercero, nosotros consideramos que es lo más importante, sobre todo en relación con las personas concretas que buscan la verdad, que es realizar un cuestionamiento histórico fundamental en relación con estos vestigios que se le atribuye ese paradigma del neolítico oficial, porque nosotros vamos a presentar pues uno de estos, podemos decir así, artefactos que nosotros pensamos que cualquier persona puede llegar a la conclusión de que no son tan antiguos, de más de unos 40 siglos, como nos dice precisamente esta historia oficial establecida. Entonces, vean aquí en esta portada a don Manuel de Góngora, que fue uno de los que principalmente visitó precisamente esa cueva de los murciélagos en Albuñol, y nos dejó su relato en un libro que sirve de base interpretativa. Y vean lo que decimos nosotros, tipo diluvio. Entonces a las partes elevadas, como a esa cueva de Albuñol, es donde se refugian
precisamente después de estos diluvios o inundaciones de barro, y durante un periodo pues tienen un tipo de vida natural, agrícola, que se le da el nombre de neolítico y que para nosotros en realidad es positiva porque permite al ser humano pues ir desarrollando facultades de tipo biológico distintas a las facultades que nos están implementando actualmente de tipo tecnológico. Entonces la narrativa oficial, pues aquí tienen, ya lo sabrán, este vídeo es un vídeo también recopilatorio que nosotros estuvimos en este museo como en tantos otros en toda España y cogí las imágenes de todo el mundo. Este sería el Museo Alba de Tormes en Salamanca, en que te hace aquí una imagen muy clara, sintética, de precisamente los periodos fundamentales establecidos por esta narrativa oficial, que sería un paleolítico que tienen aquí de piedra tallada, después un neolítico de piedra pulida, en el cual ya el hombre nos dicen que se hizo sedentario, y después la edad de los metales que tenemos aquí, y eso lo encontramos en todos los museos que hemos visitado en la mayoría de toda España, como por ejemplo este de la provincia de Huelva, que hace muy poquito estuvimos allí viendo y cogimos estas imágenes que nos está hablando, nos empiezan a hablar todos los museos de España y del mundo, pues de esta narrativa de un paleolítico con piedra, como están viendo aquí, tallada. Incluso fíjense el tipo de piedras que nos dicen que esto en realidad fue el ser humano, pero podría ser piedras rotas realmente, o cantos rotos simplemente por cualquier tipo de otro tipo de movimiento, y no tiene por qué ser humano, pero se le da la categoría de lo más primitivo del paleolítico, y después la narrativa oficial te pasa al neolítico, que es esta otra vitrina de ese mismo museo que hemos dicho, en que por ejemplo ya aquí pues están la piedra, podemos decir, y otro tipo de artefactos que serían el neolítico. Y vean aquí que entonces a este neolítico que están viendo en estas imágenes, que en todos los museos eso es lo primero que te presentan, esta narrativa, pues se le atribuye una antigüedad de 5.000 a 3.000 años antes de Cristo. Pero eso lo vamos a cuestionar precisamente nosotros con estos artefactos encontrados en esta cueva de Albuñol. Por tanto, nosotros, haciendo un resumen, decimos que este paradigma que decimos reseteísmo pues completa y explica las carencias de otros paradigmas como el evolucionismo y el difusionismo, y que se interpreta la historia mediante ciclos sucesivos que terminan de forma abrupta para una mayoría, pero existe siempre una minoría que permanece. Entonces la mayoría pues pierde el recuerdo del verdadero pasado, mientras que una minoría, que decimos minoría de control, conserva el recuerdo del verdadero pasado, pero nos lo oculta e impone para su propio interés un nuevo reseteo, reinicio, es decir, serían las directrices del nuevo ciclo. Por tanto, sería una historia falseada y una tecnología direccionada, decimos nosotros, para recordar nuestro paradigma. Entonces, ahora yéndonos y centrándonos en estos vestigios encontrados en esta cueva. Fíjense el entorno, ¿no? Un entorno de montaña, como están viendo aquí, donde está la cueva de los murciélagos, y aquí en la parte inferior pues sería una de las fotos de la entrada a esta cueva, donde se encontraron estos vestigios arqueológicos. Entonces fíjense aquí la representación de cómo están encontrando los cadáveres, las osamentas, precisamente los investigadores, y aquí fíjense que están incluso en posición, en un tipo de posición junto con sus elementos, sus elementos concretos de su vida cotidiana. Y uno de estos esqueletos que tienen aquí a la izquierda pues tenía puesta esta diadema de oro. Para nosotros también eso es un indicio de ya cómo se comienza el adoctrinamiento. Entonces, para que tengan una idea de dónde se encuentran estos vestigios que se le da la categoría de neolítico, pues están en Albuñol, que está en la costa granadina, en el sur de España. Y esta es la localidad, pero fíjense que aquí a la derecha pues ya empiezan estas elevaciones, que se le dice a esta se le dice la Rambla de Aldayar, y en esas ramblas, en esas elevaciones, pues aquí es donde se encuentra lo que se le da el nombre de la Rambla de las Angosturas, en Albuñol, Granada. Ahí es donde está la cueva de los murciélagos, y fíjense cómo tienen ya en empezar a elevarte y a ir subiendo. Fíjense que están
exploradores e investigadores están subiendo. ¿Por qué sería eso? Pues realmente porque tienen que ubicarse precisamente en las partes elevadas después de estos diluvios en que aumenta tanto la inundación de barro como de agua. Y entonces, si quieren ver un buen resumen, pues vean esta página o este blog de Paco Pellegrina, aquí, que nos puede ver las Alpujarras de los murciélagos, Cueva de los murciélagos, Arguñol, en que nos ofrece precisamente pues un recordatorio de este libro, que es Antigüedades Prehistóricas de Andalucía, escrito por don Manuel de Góngora y Martínez, que él estuvo ahí personalmente y nos dejó este testimonio muy valioso. Y fue en el año 1868 cuando don Manuel de Góngora y Martínez pues publica este libro titulado Antigüedades Prehistóricas de Andalucía. Y fíjense también cómo todo este nuevo ciclo pues viene a partir de mediados del siglo XIX, 1868, cuando nosotros decimos que ahí a mediados de ese siglo, sobre todo por alrededor de 1850, ya sabrán que es cuando realmente se produjo este último inundación de barro. Entonces todo esto es como, dijésemos así, puesto otra vez en la nueva narrativa. Entonces ahí don Manuel de Góngora pues nos muestra toda su investigación. Aquí está un plano, este es el barranco de las Angosturas que hemos visto antes en la foto, y nos dicen aquí precisamente, aquí en el mapa, aquí en la letra B, es el lugar donde se encontró primeramente este hallazgo. El sitio C es donde se encontraron otros 3 esqueletos, y el más importante de todos es este E, donde está la mayoría. Y entonces ahí nos dicen que se encontró en ese punto C un cráneo de uno entre 2 peñones, y al lado de un gorro de esparto, y nos dice, con manchas que los primeros exploradores estimaron y se lo comunicaron a él, que era sangre que estaba tan fresca que parecía reciente, le dijeron, realmente. Entonces él dice que a eso él lo hace constar, pero que realmente pues él no le puede dar una veracidad de que fuese incluso tan reciente esa sangre. Pero nosotros decimos, no nos extrañaría, porque la sangre es un líquido especial y en condiciones especiales y en rituales especiales pues podría permanecer. En fin, pero esto es una cuestión secundaria. Y entonces empieza a describir aquí don Manuel de Góngora precisamente, y con fotos, como esta foto de gorros en materia que vamos a decir nosotros orgánica, porque la materia orgánica evidentemente se deteriora mucho más que la materia pétrea, y entonces él nos dice que son primorosamente labrados. Entonces estaba junto a los esqueletos y cuchillos de esquisto, pero fíjense cómo esto pertenece precisamente a una elaboración como una artesanía actual, textil, evidentemente. Y entonces nos habla de trajes de esparto a estilo de las cotas de malla, como están viendo aquí, un estilo, fíjense qué perfección, y sendas armas de piedra y de hueso, como ya las descritas, y un alisador de piedra. Y fíjense, una cuchara, nosotros en pueblos actuales todavía hemos visto pues estas cucharas, incluso algunas de corcho, en que la utilizaba la gente del campo, evidentemente. Cucharas, nos habla que ahí se encontraron cucharas de madera trabajadas, incluso para poder ser colgadas, tenían este tipo de agujeros. Y sobre todo los materiales característicos de la piedra neolítica, la piedra pulimentada, como están viendo aquí, este tipo de hachas, este tipo que le dice tipo de flecha. Entonces esto es totalmente todo lo típico y lo que se le tiene las características de neolítico. Pero también algo que rompió un poco el neolítico era esta diadema que fue encontrada en el 1857, que era una cinta de oro fino de forma fusiforme. Entonces tenía una longitud de 53,5 centímetros por 5,7 de ancho. Y entonces esto rompía un poco porque se pensaba que este neolítico pues era anterior, era anterior precisamente a ese trabajo en oro. Y entonces en ese mismo libro pues don Manuel de Góngora pues él
les choca algo, pero que nosotros le vamos a dar la explicación ahora, después de todo nuestro discernimiento. También frente a esa cueva de los murciélagos, pues estaba precisamente esta piedra que nos dice aquí aislada. Podría ser precisamente pues un tipo de señalización para este tipo de poblamiento. Entonces nos dice él, ¿será un capricho de la naturaleza o un monumento sagrado del hombre primitivo o ambas cosas a la vez? Porque él se pregunta, ¿quién sino para el frío silencio de la muerte puede elegir aquellos áridos y miserables lugares cuando 3 kilómetros escasos distan de allí las hermosas vegas de Albuñol y apenas una legua la alegre y florida orilla del Mediterráneo? Entonces dice, ¿cómo es posible? Él está pensando, ¿cómo es posible que eligiesen aquel sitio tan inhóspito para estar esa tribu? Y entonces él dice, quizás a lo mejor es que vino otra tribu más poderosa y entonces le obligó a ellos a irse a estas alturas inhóspitas. Entonces él dice, pero claro, él dice que estos son ya simplemente conjeturas que se hacen. Pues nosotros le vamos a dar una explicación. Pues el hecho de que fuesen precisamente a esas zonas elevadas es precisamente debido a que en ese tiempo se produjeron estas inundaciones o tipo diluvio o inundaciones de barro y obligaron a esa población pues a abandonar estos lugares que ahora están muy floridos y muy hermosos para vivir, pero ellos tuvieron que irse allí a esa parte elevada, porque todos los neolíticos, fíjense que se encuentran en sitios elevados, como por ejemplo en la localidad que nosotros aquí habitamos también, que es el Aljarafe sevillano, pues está a 100 metros más elevado del nivel de Sevilla. Y precisamente ahí está, en Valencina, en Valencina de la Concesión, pues está el mayor establecimiento neolítico quizás de Europa en cuanto a extensión. Entonces esta es la explicación, pero él se pregunta ¿por qué estarían en este sitio tan inhóspito? Pues ya le estamos dando nosotros la explicación. Y después el director del Museo de Granada, donde están sobre todo estas reliquias, pues nos da y nos pone pues esta explicación, nos va hablando de este cestillo y de todo lo que se ha traído ahí de esa cueva. Este es un cestillo que tiene apenas 13,5 centímetros, pero nos va a servir a nosotros precisamente para nuestro cuestionamiento, pues nos dice que tiene decoración geométrica helicoidal. Fíjense también lo que hemos hablado en vídeos anteriores sobre el corazón helicoidal y que todo el universo realmente pues tiene esa forma de dos vórtices que son espirales y son espiraloides y es un sentido de helicoide. Entonces él nos dice que aquí precisamente en algunos y en este por ejemplo pues están las fibras teñidas en rojo o verde y permanece aún esa pintura después de 40 siglos. Por eso nosotros llegamos a cuestionar precisamente esta validez de esta datación, incluso con lo que se le da la tecnología del carbono 14, que para nosotros y para otros investigadores desde el inicio pues no tenía apenas validez, pero estos investigadores han sido relegados y ahora se le da toda esa validez a estas pruebas del carbono 14, cuando algunos sabemos que precisamente, como vamos a seguir compartiendo, precisamente la tecnología de destrucción masiva, de vibración o de radioactividad, pues inutiliza y quita valor a todas las dataciones del carbono 14. Entonces aquí, si quieren, pausen y lean todo lo que nos va diciendo, cómo se fueron encontrando allí, incluso semillas de dormidera, que sería el Papaver somnífero, que nos dicen que han sido interpretados como plantas de un contexto ritual de la prehistoria. Sí, pero es que también deben saber que incluso plantas que son consideradas negativas por estos poderes alucinógenos, pues en realidad también son altamente medicinales. Y nos dice que evidente que el carbono 14 pues los ha datado del 5200 al 4600 antes de Cristo en un contexto cultural neolítico. Pues eso es lo que nosotros vamos a precisamente pues a cuestionar. Entonces nos habla aquí de la diadema, pueden pausar y leer, porque según ese diadema parece que sería posterior su elaboración en cuanto a lo reconocido hasta entonces por la arqueología oficial, pero aquí está este artículo, lo anterior, el texto anterior, y pues se debe a Isidro Toro Moyano, director del Museo Arqueológico de Granada. Y entonces nosotros vamos a ir precisamente a nuestro cuestionamiento. Fíjense
cómo te da la sensación todo este cestillo o bolsita en esparto, primorosamente labrada y con este sistema. Eso ha sido realizado por seres humanos, pero seres humanos plenamente desarrollados. Realmente para hacer ese tipo de construcción, pues no es nada de primitivo, sino significa pues una tecnología verdadera y natural. Entonces, al igual que este tipo de calzado, que están todos en esparto, y entonces nosotros, basándonos en este cestillo, que precisamente aquí no se verá muy bien, pero conserva aún la pintura, conserva la pintura, este otro tipo también que ahí he encontrado, pues es lo que nosotros nos van a decir que realmente no son tan antiguos, sino son distintos neolíticos, y este sería uno de ellos, quizás a lo mejor el de lo último. Entonces fíjense también cómo en forma este tipo de cestillos, en forma de construcciones en forma helicoidal y en forma espiraloide, decimos nosotros, son los sistemas del cosmos que nosotros llevamos tiempo interpretando. Entonces fíjense aquí qué tipo de calzado, qué perfección total, y cómo se conservan. Entonces aquí está el cuestionamiento que nosotros, para que la persona pueda quizás llegar a nuestra propia conclusión e interpretación de que son distintos neolíticos, incluso en algunos de época reciente, como pueden ser a lo mejor unos 200 años. Entonces el cuestionamiento sería lo siguiente, viendo precisamente pues este cestillo considerado neolítico y por toda la arqueología oficial. Sería la pregunta: ¿puede permanecer un elemento de naturaleza orgánica, permanecer mejor conservado después de 40 siglos que una estructura pétrea de hace 5 siglos? Esa es la pregunta, porque entonces estos serían materiales orgánicos. Materiales orgánicos son de la vida, con todos que contienen el agua, y son los vegetales y son los tejidos animales. Entonces todos sabemos que eso se deteriora rápidamente en comparación con los elementos pétreos. Un elemento pétreo, mineral, todos sabemos que eso dura muchísimo, muchísimo más. Entonces, ¿cómo es posible que aquí tienen a la derecha elementos pétreos de catedrales que ellos necesitan ser reparados? A lo mejor, y tenemos constancia evidente en nuestro contexto, y en cambio esto, como este cestillo que estamos poniendo aquí más aumentado para que vean si se percibe aún así el dibujo de la pintura de tipo verde, como están viendo aquí, cómo es posible que se conserve, y fíjense, todas las fibras perfectísimamente, y no solo perfectísimamente todas las fibras vegetales, sino que incluso la pintura se conserve. ¿Cómo es posible que eso se conserve después de tantísimo, de ese periodo que te dicen del 5000 o el 4000 antes de Cristo, y en cambio estructuras pétreas como esta que tenemos aquí, esto es en nuestro entorno, esto serían obras realizadas para poder conservar pues la Catedral de Sevilla? Y la construcción de la Catedral de Sevilla, según la arqueología oficial, pues es en el siglo XV, en 1433 hasta el 1507, es decir, vamos a ponerle unos 5 siglos, pero necesitan, como aquí, esto está, fíjense que están reparando, y estos son reparaciones, una imagen del año 2016, nosotros estuvimos presentes viendo todas esas reparaciones. Entonces, para que la persona medite y piense cómo es posible que esto sí necesite repararse, y en cambio un elemento orgánico como estos cestillos, incluso con restos de pintura, pues se conserven tan perfectamente. Entonces, porque si ven y analizan los años desde que se necesitó, desde que se construyó según la narrativa oficial, la catedral de Sevilla, hasta que fue reparada en el 2016, pues han pasado 583 años. En cambio, estos vestigios de Albuñol, que se le atribuye el 4600 a.C., y estamos cogiendo la datación más reciente, podemos decir, pues fíjense que sería multiplicado tiempo de 583 años, tienes que multiplicarlo por más de 11 veces, para llegar a igualarlo. Entonces, ¿cómo es posible que un material pétreo
en 583 años necesita reparación, y en cambio un material orgánico conserve el color de la pintura, siendo 11 veces por lo menos más antiguo. Que la persona medite sobre esto. Entonces vean aquí precisamente nosotros los hemos estado viendo cómo reparan y reconstruyen, porque se desgasta simplemente materiales pétreos, y en cambio material orgánico pues resulta que es quien conserva hasta la pintura. Entonces aquí terminamos nosotros para que se replanteen nuestro cuestionamiento y la posibilidad de nuestra idea sobre estos reseteos y sobre este reseteísmo. Sería la pregunta: ¿puede permanecer un elemento de naturaleza orgánica mejor conservado después de 40 siglos? Decimos mejor conservado porque conserva hasta la pintura. Mejor conservado después de 40 siglos que una estructura pétrea de hace tan solo 5 siglos. Que la persona lo piense, porque esto es lo que nos dicen que se está produciendo, y nosotros pues estamos cuestionándolo. Terminamos deseando fortaleza para todos los que están aplicando su discernimiento en este tiempo final en que estamos descubriendo todo lo que ha sido oculto.